Bienvenidos a la cápsula de liberalismo. Hoy vamos a tratar de hablar dentro de lo posible y de explicar en qué consistió este movimiento. Y vamos a empezar explicando que el movimiento del liberalismo, como corriente filosófica, económica y política, es hija directa de la Ilustración. Y la Ilustración fue ese movimiento en el cual el hombre, a consecuencia del Renacimiento, va descubriendo la esencia de importancia del universo y descubre o establece que es el hombre, pero el hombre como individuo. Y entonces empiezan a justificarse todas las actividades humanas desde el punto de vista del hombre y ya no desde el punto de vista divino o teocéntrico como había sido antes del Renacimiento, es decir, durante toda la Edad Media. Este movimiento entonces viene a revalorizar la presencia del individuo en el mundo y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, también empieza a buscarle el sentido a la participación política del hombre como individuo siempre dentro de la vida política. Así entonces, desde el siglo XVI, XVII y XVIII se va descubriendo la presencia del individuo en el mundo, como el hombre es el verdadero, por así decirlo, el motor de la historia y cómo ese hombre va sentando el ritmo a los cambios y cómo ese hombre va imprimiéndole la movilidad a los cambios políticos, sociales y económicos de este mundo. El liberalismo entonces parte de, les decía, del descubrimiento del individuo, subrayando la importancia de ese ser individual y por lo tanto retoma ciertas ideas que habían sido descubiertas o que habían sido discutidas incluso siglos antes. Entonces el hombre vuelve a ser ese componente fundamental de la vida en todos sus aspectos y entonces a la hora o al momento de aplicarlo en el mundo político se llega a descubrir que, no a descubrir tal vez, sino a redescubrir que la participación política del hombre no puede estar al margen de la totalidad de las personas, pero siempre consideradas como individuos. A ustedes les va a poder parecer redundante que yo subraye tanto el individuo, pero es precisamente sobre ese concepto sobre el que se basa toda la ideología o toda la estructura de pensamiento de los liberales. Partiendo desde John Locke, por ejemplo, luego con los grandes aportes que hace Jeremy Bentham, por ejemplo, en Inglaterra, que por ejemplo, él es el que, por así decirlo, descubre el bien común, pero un bien común adecuado al propio desarrollo de cada individuo, pasando por John Stuart Mill y sus aportes económicos, y que en Latinoamérica van a venir este cúmulo de ideas, también las ideas de Augusto Comte con el positivismo y el deseo de él de desplazar la religión y suplantarla por la ciencia y crea, por ejemplo, la sociología y entonces crea un tipo de religión laica, ¿verdad? Que es el positivismo. Y entonces en Latinoamérica van a venir esas ideas, pero la diferencia es que, y esto es inevitable, ya vienen tropicalizadas. Entonces tenemos que la primera generación de liberales americanos van a ser esos hombres que van a luchar por la independencia. En Guatemala, por ejemplo, podríamos mencionar a José del Valle o a los hermanos Juan y Francisco Barrundia, que van a ser liberales, pero no en un sentido puro o en un sentido, digamos, fundamentalista, sino ya vienen las ideas mezcladas. Por ejemplo, los próceres de la independencia, yo me atrevería a decir de toda América, van a ser hombres que son formados en una estructura de pensamiento liberal, pero que van mezclando ideas también con componentes de mercantilismo, de cierto autoritarismo, en el cual las características, digamos, propias del liberalismo no van a ser del todo puras. El liberalismo, por ejemplo, clásico, había establecido que como características propias estaba el subrayar la importancia del individuo, la libertad del individuo en la sociedad y en el mundo, la igualdad de todos los seres, que no hayan distinciones y nadie estaba por encima de otro ni había rangos de diferenciación, el fundamento de la propiedad privada como un derecho inalienable de la persona y del individuo. También se fundamentaban en las leyes justas, porque para los liberales una ley justa lo que hacía era ampliar las posibilidades de todos los seres de participar en esa vida de igualdad.
la participación política y por último el Estado laico. La participación política es importante porque, aunque en Inglaterra era más pura la idea al hablar de participación política, por ejemplo, durante todo el siglo XIX se dan las luchas de ampliación de representación ante el Parlamento. Cuando esas ideas se trasladan a América, ya van a ir surgiendo, digamos, diferenciaciones. Y entonces, por ejemplo, en Latinoamérica no se va a considerar como un modelo ideal que todas las personas participen en política, sino que se vayan haciendo ciertas diferenciaciones. Yo creo que en la Constitución de Estados Unidos, Alexander Hamilton, por ejemplo, es el gran representante de esta representación y de esta participación política hasta cierto punto moderada o controlada bajo ciertos criterios. En Latinoamérica, entonces, tenemos dos grandes momentos de liberalismo. El momento de la independencia, que es fundamentalmente liberal porque quiere ampliación de la participación política, quiere apertura política, quiere igualdad, pero además porque quiere luchar en contra de los despotismos, que esta era la esencia del liberalismo, por ejemplo, francés de Auguste Comte, ¿verdad? Que era completamente antidespótica. Luego, a raíz de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, viene un proceso tal vez de ralentización de los movimientos liberales, un regreso a la Europa conservadora y las ideas liberales como que van perdiendo empuje durante bastante tiempo. En Latinoamérica, entonces, el otro repunte o la otra, podríamos decir, cúspide del movimiento liberal empieza a partir de 1850 y es causa de un descubrimiento completamente ajeno a nosotros, que es el descubrimiento de oro en California en 1850. Esos movimientos de gente que provocó el descubrimiento de oro en la costa oeste y que implicó la migración masiva de gente de la costa este de Estados Unidos, que como no existía todavía el canal de Panamá, tenía que pasar por Nicaragua o pasaba por Panamá, pero cruzando el istmo en mula o luego en el primer tren que se construyó en Latinoamérica. Esta gente empezó a llevar ciertas ideas. Hubo gente buena, hubo gente mala, ¿verdad? Teníamos que recordar a William Walker, por ejemplo, como el aspecto negativo de estas migraciones, pero trajeron muchas ideas, trajeron sobre todo el discurso de igualdad de los norteamericanos, del sueño americano, y eso tuvo un gran impacto en todos los americanos. Gracias a este segundo repunte, digamos, es que tenemos revoluciones liberales en casi toda América. Por ejemplo, la revolución liberal en México, acaudillada por, dentro de todos los que participaron, Benito Juárez en 1853, y que va causando, por así decirlo, una suerte de contagio en el resto de países. Así tenemos, por ejemplo, revolución liberal y reforma liberal en México en 1853, en Guatemala en 1871, y las reformas liberales de Guatemala se trasladan a Honduras, por ejemplo, y siguen con el contagio hasta llegar al Ecuador con la revolución liberal de Eloy Alfaro y de Plutarco Owen en 1891. Entonces tenemos ya la llegada de estos nuevos, digamos, de estas resucitamiento, por así decirlo, de las ideas liberales, pero ya llevadas a un punto como son producto regularmente de triunfo de revoluciones, ya no van a tener, digamos, cortapisas y ya van a ser menos conservadoras al momento de aplicar esas medidas. Así tenemos, por ejemplo, medidas radicales como la imposición del Estado laico, porque conceptualmente las reformas liberales necesitaban dinero, necesitaban repartición de tierras, creación de nuevas élites, y la mayoría de los países latinoamericanos voltean a ver a la iglesia tenía muchos ingresos o tenía mucha riqueza y muchos bienes, y entonces la solución para financiar estos movimientos va a ser obviamente la expropiación de los bienes de la iglesia, sobre todo de la iglesia en su aspecto monástico, ¿verdad? Regularmente vamos a ver que en todos los países de América se van a suprimir las órdenes monásticas y se les van a expropiar los bienes, y ese dinero va a servir para amortizar toda esta inversión. ¿Por qué? Porque el liberalismo iberoamericano de segunda generación, por ponerle algún nombre, tenía como vistas no solo una reforma política, pero también económica. En la económica, por ejemplo, la idea principal era el progreso, construcción de ferrocarriles, de puertos, la introducción del telégrafo, de la iluminación con electricidad, es decir, dar un salto adelante como se venía dando en Europa, por ejemplo, Francia o Inglaterra, ¿verdad? Entonces nuestros movimientos son como un intento de imitar, en una medida pues más limitada obviamente, estos grandes avances. Entonces tenemos que el gran impacto liberal va a abarcar
una reforma económica y una reforma política. Y la reforma política se va a enfocar en dos puntos principales. Primero, en cambiar el modelo político de decisión, es decir, en la América conservadora había un tipo de control de las decisiones políticas por ciertas élites, y en la liberal va a tratarse de ampliar la base y de crear nuevas élites que vayan como permitiendo un mayor juego de poder. Lastimosamente, estas medidas políticas van a ser más retórica que una realidad. Por ejemplo, todos los movimientos liberales, o la mayoría de movimientos liberales en Latinoamérica, van a ir degenerando en dictaduras. La de Porfirio Díaz en México, Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, Eloy Alfaro en Ecuador, ¿verdad? Van a ser esos grandes representantes de un discurso liberal que no llega en realidad a cuajar, porque se queda en el discurso un poquito como la revolución cubana actualmente, ¿verdad? Que lleva 50 años de ser revolución, entonces de lo que uno puede concluir que ya no es revolución, sino ya es institución, ¿verdad? Entonces son movimientos políticos que logran de ciertos despegues, logran ciertos avances, pero no logran revolucionar del todo. Y en la segunda o el segundo intento de revolución política es entonces la lucha por un Estado laico, y que va a ser no solo el ataque contra la iglesia en su aspecto económico, sino también va a ser un intento de reducir todas las actividades religiosas al interior de los templos. El último gran momento de empuje liberal anticlerical va a ser la guerra de los cristeros en México, que estalla en enero de 1927, termina en 1929 y tiene un último momento de guerrilla cristera en 1931, ya durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Pero van a ser estos momentos de gran tensión en el cual se trata de cambiar todo un sistema ideológico y religioso y suplantarlo por algo más, lo que ellos consideraban más adecuado para una nueva época: el conocimiento científico, el conocimiento técnico, y lo que ellos decían que era alejarse de el oscurantismo que ellos veían o que ellos consideraban que había sido las ideas religiosas que habían acompañado a Latinoamérica desde toda la colonia. Entonces, para resumir la historia del liberalismo iberoamericano, que obviamente es tan vasto que no lo podemos agotar, podríamos decir que son dos momentos: el momento independiente, y luego tenemos uno a mediados del siglo XIX que no va a terminar y no va a lograr consolidarse, porque se ve interrumpido con el derrocamiento de los grandes dictadores, que ya les decía, ¿verdad?, que los grandes representantes serían Porfirio Díaz o Manuel Estrada Cabrera, o incluso en Guatemala el régimen liberal se extiende todavía más hasta la caída de Jorge Ubico. Pero podríamos decir a grandes rasgos que la presencia del liberalismo tuvo un empuje, y sobre todo un empuje de tipo modernizante, que buscaba el progreso, que buscaba el avance, y que creía o veía a la iglesia como un objetivo a eliminar. Para, hasta cierto punto, ellos consideraban, Augusto Comte era el que decía, o el que creía más bien, que la religión era como un tipo de corsé que apretaba el pensamiento, ¿verdad? Entonces, dentro de estas ideas liberales, combatir a la iglesia era hasta cierto punto una liberación. Les agradezco la atención, esperamos que le hayan quedado satisfechos, y nos vemos en una próxima oportunidad.